Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, ya estamos en el camino de la segunda vuelta. Y las discusiones, los analistas, los observadores, se focalizan en las tendencias electorales, las estrategias de cada candidato. Pero también es incuestionable que hay que imaginar escenarios ante una eventualidad de que Keiko Fujimori o Roberto Sánchez sean presidentes. Y ese escenario no solamente tiene que considerar los resultados de la campaña electoral, sino inevitablemente la conformación de las cámaras y las posibilidades de desarrollar sus propios proyectos. En este portal es indubitable que nosotros sostenemos que la candidatura de Roberto Sánchez representa una de las peores amenazas para el Perú, para el futuro del Perú. Luego de que fallara o fracasara el proyecto de Pedro Castillo, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, después del gobierno de Donald Trump, luego de la captura de Maduro y su procesamiento en Nueva York, el cambio de rumbo de la satrapía chavista, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones de medio término en Argentina, luego del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia, luego del triunfo de José Antonio Kast en Chile, Perú es la batalla final. Es la batalla final para el socialismo del siglo XXI. Considerando que todavía este sector del país tiene de lado al gobierno de Brasil y al gobierno de Colombia, se va a escenificar en esta segunda vuelta una gran batalla. Por eso es importante, fundamental, reflexionar qué es lo que puede pasar, qué escenarios se pueden presentar ante la eventualidad de un gobierno u otro, de las dos alternativas que se confrontan en esta segunda vuelta. Y en ese sentido, hemos convocado el día de hoy a Franco Olchese. Él es miembro del Centro Wiñac, y ellos han elaborado un interesante documento de análisis que trata precisamente sobre el desarrollo de estos escenarios, ¿no? Este documento, que lleva por título Más allá del Congreso, mecanismos de afectación desde un poder ejecutivo sin mayoría congresal, lo que nos plantea es estos posibles escenarios. Y bueno, le decimos buenas tardes, Franco, gracias por la conversación. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Franco? Mira, en tu documento señalas una serie de presupuestos ante una eventualidad de un gobierno de Sánchez. Explica. Yo creo, bueno, el documento tenía más como objetivo analizar no los casos extremos, ¿no? Porque yo creo que el debate, como ha iniciado lentamente el debate de segunda vuelta, se ponen los casos vacancia presidencial, cambio constitucional para que se mantenga en el poder, ¿no? Asamblea constituyente. Todos situaciones en las cuales se necesitan 2/3 del Congreso, un Congreso que ahora es bicameral, ¿no? Entonces que tiene, digamos, procesalmente es más difícil, ¿no? Yo creo que estamos pensando esto como política con la estructura anterior y no la política con la nueva estructura, ¿no? Entonces, yo creo que es posible que haya una vacancia, es posible, por supuesto, es posible que haya algún cambio constitucional, es posible, pero la verdad es que la correlación de fuerzas que ha salido en la primera vuelta en el Congreso te dice que es improbable, ¿no? Es un escenario menor que eso podría pasar, porque cualquiera de las dos fuerzas, ya sea la izquierda o la derecha, están peleando por tener una mayoría para sacar una ley. Muy difícilmente van a poder lograr objetivos de 2/3 y por lo menos objetivos políticos de ese tipo, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que el debate estaba en estos casos extremos menos probables, posibles, pero menos probables, pero se está olvidando el tipo de riesgos que estarían en el escenario central. Claro. Y este es un documento que describe estos riesgos de escenario central. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, Roberto Sánchez, sin la totalidad del Congreso, sin la mayoría del Congreso, pero desde el Ejecutivo? A ver, has planteado el escenario, pero la pregunta entonces es,
Roberto Sánchez en estas condiciones tiene capacidad de desorganizar el país, de profundizar esta tendencia que vive el país, esta tendencia a la anarquía institucional y política, tarde o temprano va a terminar favoreciendo una nueva recentralización, que puede ser a través de una asamblea constituyente o de una salida autoritaria de otro tipo. La anarquía es incuestionable en el país. Ya el desorden generalizado. El desorden generalizado. Y es que no puede ser de otra manera cuando tenemos 1, 2, 3 segundas vueltas de 6 elecciones donde se enfrentan defensa de la Constitución y Asamblea Constituyente. No puede ser de otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿Pedro Sánchez puede profundizar el deterioro del país, la destrucción del país que estamos contemplando? Yo creo que sí, y un poco el documento lo que busca es señalar que dentro del escenario central, sin llegar al caso extremo, ya puede hacer una continuidad de erosión institucional que además institucional y también económica, que él mostró cuando estuvo parcialmente en el poder con Pedro Castillo y que Pedro Castillo mostró, ¿no? No son casos como una asamblea constituyente, pero por ejemplo, sí es un caso de años perdidos. Por ejemplo, uno de los puntos que ponemos es Pedro Castillo logró, en el primer año, logró construir más o menos 70 kilómetros de carretera en el primer año. En la pandemia fue el triple. En la pandemia, 210 kilómetros. Sí, o sea, fue un de 220 encima, fue más todavía. O sea, algo tan sencillo, una situación de emergencia como fue, recordarás, la compra de los fertilizantes de la URIA, tomó cuántos procesos fallidos para que se lo era un momento de urgencia para su propio electorado, que era un electorado campesino, agricultor. Él estaba promulgando una reforma agraria, pero no fueron capaces de atender una emergencia en algo tan sencillo como la compra de fertilizantes en el exterior. O sea, y enumero varios de estos problemas que para estos dos, por ejemplo, que te he mencionado, no hay ningún problema hacerlo sin un solo congresista. Podrías hacerlo, sería un problema que tendrías de todas maneras, ¿no? Ahora, digamos, si, por ejemplo, mira, si no se resuelve el tema de la descentralización, esta idea de que hay un Perú formal y otro Perú informal, mayoritario, absoluta, va a continuar y va a seguir agravándose. En este portal hemos señalado que se han gastado 310.000 millones de soles entre el 2019 y el 2025 en agua, desagüe, carreteras, postas médicas, salud, y solo se necesitaba 117.000 millones de soles. ¿A dónde se ha ido ese dinero? Entonces, la gente siente que los aportes que pagan las empresas mineras, las empresas agroexportadoras, no construyen agua y desagüe porque los gobiernos subnacionales están saqueando los recursos. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿tú no ves a un Sánchez? Lo que tú estás describiendo es un Sánchez moviéndose en la institucionalidad, pero no podemos imaginar un Sánchez cuestionando a la Cámara de Diputados, planteando confianza a la Cámara de Diputados, buscando una confrontación con el Congreso, anunciando que si no distribuye las reservas del BCR, la pobreza va a continuar. ¿No ves ese escenario? O sea, sí podría ser un escenario como ese de polarización. Él podría polarizar. Yo creo que cualquiera de los dos tendría esa circunstancia, porque lo que vas a tener es, en ninguno de los dos casos se tiene una mayoría en el Congreso. Ninguno de los dos va a tener una situación muy sencilla con respecto al Congreso en el sentido de la iniciativa legislativa. Pero lo que tú estás describiendo es una situación de coordinación, ya sea polarizante o no, con el Congreso. Pero lo que yo estoy tratando de poner ahí el punto que me parece clave es ni siquiera necesitas llegar a ese problema. Solo desde el inicio, o sea, todo habla de un Perú formal y un Perú informal, ¿no? Estos 50.000 reinfos que no habían hecho absolutamente nada por formalizarse y que... a los mineros que tienen un permiso transitorio. Un transitorio, pues son mineros ilegales en realidad. Bueno, en la claro, práctica. en la práctica, claro, pero estaban utilizando el reinfo como una de minería informal y que no habían hecho nada en los últimos 4 años por
regularizarlo, ¿no? Dina le quitó esos permisos transitorios porque no estaban siendo realmente gestionados para su objetivo de lograr la formalidad. 29 de julio, Roberto Sánchez se los puede regresar. Roberto Sánchez ha liderado las iniciativas legislativas de ese sector en el Congreso con la flexibilización de las concesiones y con otras iniciativas discursivamente también lo ha hecho. Eso no necesita nada. 29 de julio lo puedes hacer. El tema, Mariana Maraví, por ejemplo. La agenda, tema laboral. el tema, es la agenda 19, la agenda Maraví, que fue elaborada por Iber Maraví, que es ahora parte de Senador de Juntos por el Perú. y que yo lo imagino que siendo una de las voces más importantes, también entraría al gabinete. Cuando fue ministro, sacó la Agenda 19, la agenda Maraví, que lo que hacía más difícil justamente la formalización. Claro, prohibió la tercerización, promovió los sindicatos por fábrica, ramas, ¿no? Entonces, ese marco regulatorio que ellos sí podrían impulsar desde el ministerio. Lo que podrían generar es hacer que las empresas piensen 2 veces antes de contratar, porque les abren una serie de barreras y una serie de complicaciones que dicen, mejor no contrato o llevo mi plata. La sobreregulación se multiplicaría exponencialmente, es cierto. O sea, sí, digamos, sin el Congreso, sin la mayoría, un gobierno de Sánchez tiene una enorme capacidad de hacer daño al Perú. Sí, y en realidad cualquiera tiene tiene el poder. Ese es uno de los puntos que yo creo que la opinión pública se ha distorsionado de manera importantísima, ¿no? O sea, se habla de un supersenado, bueno, se habla de un Congreso más poderoso, pero como si la presidencia no tuviera ninguna importancia. Y ese no es el punto. La presidencia sigue teniendo un montón de poder. Sigue siendo un país presidencialista. Un presidente como Roberto Sánchez puede detener el contrato de la compra de los F-16 que tiene que ver mucho con la geopolítica y la ubicación del Perú. Claro, puede hacer eso, pero también puede hacer temas con respecto a la infraestructura, puede instrumentalizar las instituciones de fiscalización, como la SUNAT, la SUNAFIL, el INDECOPI, que ha sido tan técnico en los últimos años, podría ser capturada también. Instrumentalizarlos para ahogar, asfixiar a la inversión privada. Si él muestra hostilidad hacia la inversión privada, podría utilizarlos como una herramienta para asfixiarlos, por ejemplo, o a los que considera sus enemigos, ¿no? Entonces, pero el punto es que eso lo puede hacer un presidente. Y lo que se está perdiendo de vista, porque toda la opinión pública está pendiente del Congreso, es que el presidente puede hacer un montón de cosas. Claro, es muy importante lo que tú señalas, hay una aproximación un poco contemplativa, ¿no? Tenemos un Senado súper poderoso, se nota una mayoría de gente más o menos con sentido común que debe evitar arbitrariedades. Sánchez no puede hacer daño. Por lo tanto, esto no es tan dramático. No es una batalla final como algunos planteamos. No puedes convertirte en Venezuela, pero de repente sí puedes convertirte sí puedes convertirte sin ningún problema, sin ningún congresista, en un peor Perú del que eres hoy día. No, y ese es el camino de llegar a Venezuela. O sea, si la gente no se da cuenta que la burocratización es un camino al socialismo, aunque parezca mentira, aunque parezca muy ideológico. Cuando tú burocratizas un país, bloqueas inversión privada y fomentas informalidad. Estás ahogando a la inversión privada. Eso incluso lo decía el propio Hayek. La burocratización es el nuevo camino al socialismo. Si no nos damos cuenta de eso, entonces no estamos entendiendo hacia dónde está yendo el Perú. Y el Perú está al borde de no sé qué, de un Estado fallido, no sé, ¿no? No, de la degradación permanente, ¿no? Lo que hemos tenido los últimos años es lentamente una degradación que se mantiene continua, institucional, como lo has mencionado. Yo creo que los fundamentos económicos también. Y esto podría continuar, ¿no? Y podría continuar perfectamente del Ejecutivo, ¿no? Y Petroperú y el déficit fiscal, Buen ejemplo, fuera de la agenda, por ejemplo. ¿no? Podría seguir alimentando a Petroperú gastando las cantidades escandalosas de dinero que están gastando para mantener la empresa operando. También lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, este es el camino del peronismo en Argentina, ¿no? Más o menos, ¿no? Uno podría decir, digamos, si bien es cierto, no pueden crear empresas estatales, porque
no pueden derribarse el BCR, pero este deterioro, esta degradación, es un proceso gradual de... En realidad es un nuevo ensayo, ¿no? No ha habido algo parecido en la... Lo que te iba a decir, yo creo que no ha habido algo parecido porque no es un proceso revolucionario, sino es un proceso gradual. Pero efectivamente estamos en medio de un proceso gradual que podría continuar. Y bueno, yo sí creo que en esta ocasión esta contradicción entre sistema y antisistema se va a resolver. Creo que los propios socialistas de la región saben que en el Perú no puede haber un término medio luego de Castillo, ¿no? Es complicado, sí. Y menos si es que finalmente se libera Castillo, Castillo, digamos, queda libre habiendo intentado hacer un golpe de Estado, ¿no? De acuerdo. Bueno, y me gustaría preguntarte como tema final, ¿cómo estás observando el proceso electoral? ¿Qué posibilidades ves de que se organice un triunfo de la centro derecha en el Perú y qué posibilidades le ves a Roberto Sánchez? Mira, lo que a mí me parece preocupante es que en este momento em, Roberto Sánchez es un personaje menos conocido que Keiko, ¿no? Y la gente no está pudiendo conocerlo porque el foco de atención está en otro lado. El foco de atención está en la OPRE, en el tema de López Aliaga, en el tema del fraude, de nulidad o no nulidad. O sea, ha pasado casi un mes ya y todavía no entramos del todo a una segunda vuelta. Y las elecciones son en junio, la primera semana de junio. La primera semana. Estamos a un mes de las elecciones y no terminamos de entrar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, y como te digo, Roberto Sánchez es un personaje que no, o sea, hay una parte importante del Perú que no lo conoce apenas. No queda muy claro qué cosa es lo que está proponiendo cada uno, cuál es el posicionamiento de cada uno. Vemos poco a los candidatos de segunda vuelta a la mitad de la segunda vuelta. Esa es una situación preocupante, ¿no? Yo creería que eso te genera una incertidumbre acerca del resultado. Ahora, pero digamos, los debates en segunda vuelta son definitorios. Podría ser... Que ahorita están empates, cualquier cosa es definitoria. Ahorita cualquier cosa es definitoria. Claro, pero los debates son definitorios y en el debate Sánchez no va a poder hacer muchas cosas. Incluso puede ir blanqueado, absolutamente maquillado, pero parece bien difícil que se pueda desprender de la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que la Asamblea Constituyente ya no es un objeto narrativo tan importante, porque, digamos, yo creo que se da por añadido, ¿no? Y además, Castillo lo intentó y se chocó con una pared. Entonces, eso genera una sensación de resignación. Que no vamos a Pero ganar. Castillo no es la Asamblea Constituyente lo que se chocó contra una pared, es el proyecto antisistema. Entonces, lo que no puede hacer Sánchez, si es emplazado, es relativizar eso, porque en ese momento su base social hace crack, cruje. Claro, pero lo que me refiero es, dado que no consiguieron avanzarlo cuando tenían, se supone, todo, el entusiasmo ha caído, ¿no? Tú mira cómo está entre la priorización de las cosas que se debe hacer como país, en las encuestas que se han hecho, ¿dónde está la Asamblea Constituyente? Está bien abajo ante la prioridad. Es un tema que la gente lo está considerando intrascendente. Mucho más intrascendente, por ejemplo, es luchar contra la delincuencia. Mucho más trascendente es generar más puestos de trabajo. Mucho más trascendente es luchar contra la corrupción. Y cuando vamos a ver las causas y décimo puesto, Asamblea Constituyente. Es que una campaña electoral tiene que tener dos aspectos, ¿no? Una propuesta de afirmación, de salida, pero también toda buena campaña tiene una campaña de temor. Eso es lo que, digamos, es el conocer dónde está el peligro, la amenaza. Claro, y además creo que reconocer los riesgos, creo que es parte de la información que tiene que tener un elector. O sea, tú dices, bueno, yo estoy votando por un tema de representatividad. Ok, pero ¿qué riesgos tengo? Ah, mira, por lo menos que lo sepas, ¿no? Si quieres tomar esa decisión, bueno, adelante, pero por lo menos que lo tengan en cuenta. Y mientras no comenzamos la campaña y estamos todavía pensando en la primera, esa discusión no se puede tener. Y no, yo te agrego algo.
Keiko Fujimori está en una labor frenética en distritos, en provincias. Mira, acaba de estar 3 días en Ucayali, en todos los pueblos de Ucayali. Ahora ha estado en Contamana, ¿no? Y también está apareciendo en zonas de punas, alturas, en zonas andinas, buscando siempre evitar el ataque de la izquierda que suele producir, ¿no? Eso también puede ser algo diferente en esta campaña, ¿no? O sea, yo noto ahí una, una, una movilización frenética, ¿no? Del fujimorismo, muy silenciosamente, ¿no? Ujú. No han salido a celebrar su triunfo porque sería incorrecto Con lo, con con lo que ha situación, pero pasado, ¿no? que En además, un sector del claro, país, que además ¿no? se sienten robados por estas Claro. circunstancias. Ha habido irregularidades gravísimas, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, es comprensible, ¿no? Y por otro lado, yo veo a un Sánchez un poco complicado con Antauro Humala, que no va a poder desprenderse. Y bueno, Iber Maraví todavía no ha sido visibilizado, como tú dices, ¿no? Un comentario final, Franco, de esta interesante conversación. Sí, o sea, yo creo que necesitamos empezar a discutir, por supuesto, yo creo que hay que investigar las irregularidades que pasaron en la primera vuelta, especialmente para que no se vuelvan a repetir, pero necesitamos meternos más en la discusión de la segunda vuelta, ¿no? Necesitamos empezar a escuchar qué cosa es lo que está proponiendo, tanto Keiko como Roberto Sánchez, quién tienen en su entorno, o sea, cuánta gente sabe lo que acaba de decir de Iber Madaví, cuál va a ser el equipo técnico que propone Roberto Sánchez. Yo tengo entendido que la izquierda que tiene sus técnicos no se está acercando a Roberto Sánchez. Entonces, ¿quién va a poner? Porque si con los técnicos que tenían, digamos, la izquierda no están ahora, y con esos técnicos, Pedro Castillo tenía 50 ministros en un año, ahora que va a tener 100. O sea, no sabemos, pero esa discusión no la estamos teniendo. Yo creo que deberíamos empezar a tener, oye, Roberto Sánchez, ¿quién va a ser tu ministro? Keiko, ¿quién va a ser tu ministro? ¿Qué es lo que vas a hacer en los primeros 100 días? Y que empecemos a hablar de eso, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Franco, por estas interesantes declaraciones. Seguiremos conversando. Claro que sí. Felicitaciones por el informe. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.